El ayatolá Ali Khamenei tenía varios años postulando a su hijo como su posible sucesor y se había encargado de colocarlo en lugares clave y además de elegir a varias personas que apoyaran esta elección. Moshtaba es muy cercano a los Basij. Los Basij es una fuerza militar dentro de Irán que fue la clave para el mantenimiento de la guerra contra Irak, de la guerra de 8 años contra Irak, y en torno a ella se ha conformado gran parte de la ideología de Irán y Moshtaba estaba encargado de ello y era muy cercano. Él apoyó a Ahmadinejad desde el 2005, pero sobre todo en el 2009. Él fue quien lideró a los basillís para la represión del movimiento verde, de las marchas por esto, en contra del fraude electoral. Y entonces, desde ese momento, Moshtaba demostró que él era un fuerte contendiente para posiciones de poder y en el momento que eso sucediera para convertirse en el líder supremo. Y dada esa cercanía al grupo militar que usted muy bien explica, si lo eligen, ¿significaría entonces una visión más radical del poder de los ayatolá o quizás más moderada? ¿Y qué mensaje le daría Irán al mundo si lo elige? Eh, Mantendría la política de su padre, que fue cada vez más radical, más conservador, tenía mucho más cooptación del poder, había centralizado, sobre todo después de los fuertes encontronazos con Hatami, en los periodos presidenciales de Hatami, en el que tenían posiciones políticas muy distantes. Entonces, a partir de ese momento, él empezó a cooptar el poder en su figura y en personas cercanas a él, ¿no? O sea, que su hijo fuera el líder de una de las milicias es muy importante, a pesar de que Moshtaba no tiene mayor experiencia en milicia, aunque fue parte de la guerra contra Irak solo en el último año de la guerra. La verdad es que no tiene experiencia militar, pero él lideró a las fuerzas basillíes, que son pues prácticamente ciudadanos que deciden aliarse a una milicia que no tiene la formación de la Guardia Revolucionaria. Son dos milicias distintas. La Guardia Revolucionaria es la milicia profesional y los basillíes son una milicia mucho más ciudadana de voluntarios de guerra. En el momento se fundó durante la guerra Irán-Irak con el fin de la ciudadanía que deseaba ir al frente a defender a su nación. Ellos eran los basillíes, somos los voluntarios de la guerra. Esta se institucionalizó y se quedó como una fuerza, sobre todo para mantener el control al interior del país. La Guardia Revolucionaria casi no tiene acciones dentro del país, es mucho más al exterior. Y entonces, pues que un líder religioso a cargo de una milicia que ha sido históricamente, porque ya es desde el 2009 quien más ha reprimido a la población, ¿no? Lo acabamos de ver en los cines con, fue solo un accidente de Jafar Panahi, ¿no? Las torturas y la represión a la que la sociedad iraní ha sido expuesta. Entonces, pues me parece que el mensaje es muy claro, no van a ceder. Y además el ataque de Estados Unidos, haber martirizado al líder, le dan la razón en tener una fuerte ideología y una lucha contra los enemigos internos, porque significan que significan un cáncer al interior del país, que son parte de quienes quieren destruir a la República Islámica y los hacen enemigos. Y aparte de Mojtaba, ¿quiénes son los otros candidatos con más opciones para ser elegidos como el líder supremo? Bueno, Moshtaba tiene muchos años, pero también uno de los nietos de Khomeini, él es mucho más reformista, él es más abierto, se podría incluso decir que es progresivo en algunos puntos, a pesar de ser el nieto de Khomeini. Khomeini, lo mismo, era mucho menos conservador de lo que es Khamenei, entendiendo que los polos de conservadurismo de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, el nieto, pero también hay otro que es Ali Reza Arafi, que él es parte del Consejo de Expertos, él es un ayatolá muy respetado religiosamente y que además ha tenido diálogo interreligioso, ¿no? Cuando había que hacer encuentros con el Papa Francisco, él era el enviado. Es un buen diplomático, es mucho más negociador, pero no tiene la fuerza que tienen los otros dos
posibles candidatos, hay más candidatos y siempre se va a hablar de más candidatos, ¿no? En Irán siempre hay, en todas las elecciones se habla de muchos candidatos, sobre todo para validar las elecciones de los puestos que sean, de la presidencia, para la legislación, para todos los puestos ejecutivos, para la Guardia, el Consejo de Expertos y los otros consejos, ¿no? Siempre hay muchos candidatos, pero estos tres son principalmente de quienes más se ha hablado, sobre todo Sí. porque representan a tres polos distintos de la población iraní y de la ideología, sobre todo del régimen, más que de la población, del régimen, ¿no? Que es Moshtaba, que es seguir con la represión, seguir manteniendo un discurso muy conservador, mantener políticas de represión. Khomeini sería un poco más reformista, un poco más abierto a la negociación dentro del país y Arafi sería una negociación más hacia afuera.